Bienvenidos al podcast Quédate a comer. Soy Cristina Jolón y hoy comparto mesa con uno de mis compañeros en la Facultad de Ciencias de la Información. Así se llamaba en aquellos tiempos una facultad en la que todo el grupo de amigos nos especializamos en periodismo, menos el invitado de hoy. Nunca supimos por qué eligió la publicidad o por qué no se dedicó al cine, disciplina que le entusiasma y para la que se formó en Nueva York. Nosotros, la verdad, sospechábamos que quería ahorrarse las comparaciones y sortear la sombra abultada y poderosa de su padre. Pero no consiguió lo uno ni lo otro y acabó dedicándose a la literatura porque era lo suyo. Daniel Vázquez Sallés es autor de Flores negras para Michael Roddick, Comer con los ojos, La fiesta ha terminado, El intruso, Recuerdos sin retorno, Si levantara la cabeza, Lena y El príncipe y la muerte. Este último es un canto a la vida y a la memoria de un ser luminoso, Marc Vázquez Rodríguez, el menor de sus hijos. Padecía 2 enfermedades etiquetadas como raras, pero fue un virus hospitalario lo que acabó con su vida a los 10 años, cuando era feliz y tenía un apetito voraz de descubrir el mundo. El personaje que hoy tengo delante es buen cocinero y gastrónomo. Ganó el premio de periodismo gastronómico Juan Mari Arzac en 2004 y es columnista habitual en el canal Comer La Vanguardia. Me temo que este será un capítulo tan extraño como lo es para mí conversar ante micrófono y cámaras con un amigo del alma. Bienvenido, Daniel Vázquez. Gracias. Sí que resulta un poquito raro, ¿eh? Sí, un poco raro porque hablamos a menudo. Hablamos a menudo y me estaba acordando ahora de que hace pocos días íbamos juntos en un coche, en tu coche, y tú me decías, si me permites que lo explique, pero tú me decías, ahora si tenemos un accidente y nos matamos, publicarán que ha muerto el hijo de Manuel Vázquez Montalbán. Y yo añadía, y que iba con la amiga del hijo de Manuel Vázquez Montalbán. Es lo que tienen estas figuras. Sí, es lo que tiene, es el hijo de un tótem. Tan potentes, ¿no? Sí, lo cual recomiendo que no viaje nadie conmigo. Exactamente. Para tener una personalidad a la hora de ver el cadáver, ¿no? Para no perder el nombre. Esto que ahora sobre lo que ahora bromeamos, en realidad es algo que ha marcado tu vida y que te tiene un poco, a veces, harto, ¿no? Bastante, y no por culpa de mi padre, sino por los hooligans de mi padre, que son a veces un poco intensos, para decirlo de alguna forma. No siempre están buscando como el fantasma de mi padre, ¿no? que esté junto a mí, que me acompañe. Entonces me preguntan cosas muy raras o me quieren contar cosas sobre mi padre. Y digo, ya tengo suficiente información como para una cosa más. ¿Te han juzgado peor a ti que a él? ¿Le trataron mucho mejor a él que a ti? Tampoco le trataron muy bien, porque cuando empezó a escribir novelas, como le llamaban, de detectives, y pues era un género que estaba muy mal valorado. Era considerado literatura de tercer nivel. Ahora todos se apuntan, ¿no?, al género negro, pero yo creo que las novelas de Carballo son multigénero, hablan de muchas cosas. Si tú lees todas las novelas de Carballo, ahí está la crónica de un país en los últimos 50 años o los 30 años de España, ¿no? Nunca te he preguntado por qué estudiaste publicidad, pero no sé si hay algo de eso que te decía, que los amigos sospechábamos, ¿no? Que no querías dedicarte a lo que era lo tuyo en realidad, que era la literatura. Bueno, ¿no? Yo creo que el nombre era Facultad de Ciencias de la Información. Yo estaba muy desinformado. Entonces... pero fue una huida, Dani, igual que el cine que te interesaba tanto y que no llegaste. Yo recuerdo cuando le dijiste a tu padre que habías decidido dejar el cine. Sí, ¿te acuerdas lo que te contestó? Me miró. Yo estaba de época, tenía una crisis existencial y una de esas crisis que yo solía tener. Y me dijo, no, yo te apoyaré en todo lo que decidas, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo vas a dejar algo que todavía no has hecho? Pensé, ya me ha matado de nuevo. Tenía toda la razón. Toda. Y la huida, no sé, publicidad, porque me dijeron que para poder entrar a Estados Unidos estaba bien tener una carrera, 3 años de carrera, y me apunté a esta y... Pero eran 5. Entonces eran 5 años las carreras, ¿no te acuerdas que estuvimos 5 años? Sí, pero 3 y después la iba a dejar, pero la acabé mal acabada, mientras aproveché para irme a Londres, irme a Nueva York, hacer la mili. ¿Y la publicidad te sirvió para algo? Para nada. No. Para nada, como tantas cosas.
los hijos de personajes tan relevantes como tu padre, que acaban eligiendo la misma profesión, quedan un poco tocados en general. Yo tengo mi propia teoría, pero es que he visto muchos casos de hijos de alguien reconocido que han elegido el mismo ámbito, la misma disciplina, y lo han pasado fatal. Sí, debería haber un psiquiátrico en hijos de, ¿no? Especializado en hijos de. Es complicado, pero más por es más complicado, lo que decía, por la gente que rodea a este personaje que de alguna forma se convierten en casi en cheerleaders o fanáticos, ¿no? Que por la propia fuerza del padre, ¿no? O de la madre. Yo de mi padre solo tengo agradecimiento y doy gracias a haber estado junto a él a lo largo de 37 años de mi vida. Y tu madre también, un personaje mi madre, con fuerza. Siempre se olvida a las madres, ¿no? Eso está muy mal. Y para nacer hace falta una madre, ¿no? Creo yo. Además, es un personaje claro. con una presencia importante también. Sí, es importante, sí. ¿Te hubiera ido mejor si hubieras firmado con seudónimo, algo que te ha tentado muchas veces? Porque muchas veces me has dicho, a partir de ahora voy a firmar con seudónimo. Sí. Pero claro, esto y aún no lo descarto, ¿eh? ¿No? No. Me gustaría mucho. ¿Se te ha leído de otra manera? ¿Qué ha pasado ahí? Pues siempre están los prejuicios, ¿no? Pobre, ¿no? Esta cosa de, bueno, vale, es como un punto. Pero uno aprende a lo largo de los años y hay mucho psicólogo detrás, ¿no? Y seguramente mi caída, los infiernos del alcohol, pues tiene que ver un poco en esa búsqueda, ¿no? De tu propio yo, ¿no? En una sociedad tan competitiva, pero al final, cuando salí del centro de adicción, pensé, yo hago lo que me gusta y ya está. Siempre has dicho, de todas maneras, que tu problema con las adicciones no era fruto de una circunstancia, sino una enfermedad. Sí, claro. Luego hablaremos de esto. Digamos que es una enfermedad que aprovecha todas las carencias que uno tiene. Has dicho que no descartas publicar con seudónimo. Te va a ser difícil superar los seudónimos. Aquí siento ser cruel, pero te va a ser difícil superar los seudónimos de tu padre. A mí hay uno que me encanta, que es cuando escribía en una revista de interiorismo y firmaba Jack el Decorador. Sí. Parece fantástico. Tenía muchos seudónimos muy buenos y seré mucho más. Yo soy una persona más simple y mi seudónimo será un seudónimo de andar por casa, ¿no? Te he pedido que trajeras tu último libro, El Príncipe y la Muerte. Yo creo que es tu mejor obra. ¿Tú estás de acuerdo? Que es la obra más importante para mí. Pero yo también tengo mi altar, tengo Lena, que para mí es un libro muy bueno, y siento decirlo, pero creo que es un libro bueno. Y no sé, siempre he intentado hacer libros que a mí, como lector, pues me gustaría leer como lector. Pero cuando escarbas en tus propias entrañas, como hiciste también cuando escribiste aquellas cartas sin retorno, es otra cosa, es... Pero en todos los libros hay un poco, ¿no? Yo en el fondo soy una persona melancólica, entonces todo esto se plasma en los libros. El del Príncipe es tratar de darle el protagonismo a un ser mágico como fue mi hijo Mark, ¿no? Tuviste que marcharte muy lejos para escribir ese libro porque no querías estar en contacto con los propios amigos, entre los que yo me incluyo, ¿no? Y te fuiste a un lugar no solo lejano, sino minúsculo, sí. A Kufunisia, en Grecia. Tú siempre has tenido una relación con Grecia, que es un poco un paisaje idealizado de tu infancia, de cuando habías ido algunos años a veranear con tus padres y con amigos también del mundo intelectual, sí. de tus padres. ¿Qué te llevaste de aquellos meses de encuentro con la isla? ¿Qué ha quedado de ti? ¿Qué dejaste allí y qué te has llevado de Kufunisia? Pues me traje un libro, me traje... Siempre, cuando uno huye, porque en el fondo fue una vida, cuando uno huye en general... es absurdo de pensar que volverá con las preguntas
¿no? Con la respuesta a las preguntas. Lo que sí vuelves es más fuerte para responder estas preguntas. Volví más fuerte, lloré mucho en la isla y ese llanto, porque yo creo que es bueno llorar, es bueno cuando... Yo sé cuando necesito llorar, noto un peso enorme dentro del cuerpo y sé que llorar me va a ir bien. Yo lo digo, es como el colirio de la tristeza, el llanto, ¿no? Sigues llorando mucho. Marc murió en Lloro menos, 2021. pero sí, antes de ayer me puse a llorar y me va bien, es como si me libera un poco, ¿no? Y me traje, ¿no? Situar la ausencia de mi hijo pues en otro contexto. Digamos, a mi hijo ya lo llevo dentro de mí. Fui una de las personas que tuve el privilegio de las pocas personas que te visitaron en aquella isla y me encontré una especie de ermitaño con una disciplina cada mañana. Hacías lo mismo, te ponías a escribir un rato, ibas a caminar. Recuerdo que aquella hora del sol tremenda, bajo un sol de justicia, y era entonces cuando había que ir a recorrer la isla. Una isla diminuta y tú caminando. Yo recuerdo como una especie de Forrest Gump que no sabía muy bien a dónde iba, pero parecía que ibas con prisa. Fue necesario crearte allí un mundo diferente, un mundo lleno de rutinas. Bueno. Tenías algunos muñecos de Marc sobre la cama. Hice un altarcito del niño. Sí, una mesita pequeña donde escribiste este libro que para mí es todo era pequeño, maravilloso. Una cocina minúscula. Una mesita, era un bungalow muy sencillo, pero es lo que buscaba sencillez y que no hubiera elementos absurdos. Y sí, caminaba y la disciplina es la disciplina que aprendí en el centro de adicción. Me disciplinaron la mente para poder vivir de una forma más disciplinada también, que es lo que necesita una persona enferma que tiene la enfermedad de la adicción. Una enfermedad que sigue ahí, porque eso es una enfermedad que te acompaña durante toda la vida, pero que haber hecho aquella rehabilitación te ayudó muchísimo a poder vivir intensamente y en plenitud todo el último tiempo de vida de Marc, ¿no? Si no hubieras hecho aquel proceso de rehabilitación en un centro, no hubieras estado con Marc, ¿no? ¿Sabes cuando descubrí que el tiempo de rehabilitación estaba yendo bien? Cuando de repente me comí una tortilla a la francesa y descubrí todos los placeres de una cosa en teoría tan simple. Marc era eso. Marc era capaz de encontrar las cosas más simples, encontrar las cosas más hermosas, más profundas, disfrutar de lo más sencillo. Y en el fondo mi hijo fue mi gran maestro. De vida, en tantas cosas. Hablábamos hace poco en un podcast con Lucía Freitas, la cocinera gallega, sobre cómo te cambia la vida la maternidad, ¿no? Hablábamos que nosotras éramos dos mujeres hablando de este asunto y decíamos que de alguna manera dejas de mirarte en el espejo de tus miedos, ¿no? Y esa sensación de empoderamiento, decía ella. Yo pensaba, un hijo enfermo te ha de dar la fuerza de una leona o de un león, porque darías 1000 veces la vida por esta persona, ¿no? En este caso también la madre que se dejó la piel y que fue una leona. La madre se dejó la piel y la salud, sí. Una leona, una madre 10. ¿Cómo empodera, ¿no? De alguna manera. Empodera y al mismo tiempo también te sitúa, porque siempre tratamos de alejarnos del sufrimiento, ¿no? Y un hijo es de alguna forma es entrar en el sufrimiento para siempre, desde que nace, y con suerte morirás antes que tu hijo, ¿no? Pero es un sufrimiento que tú eliges, no que te viene dado, tú eliges el sufrimiento este. Y una sensibilidad casi universal por todos los niños, ¿no? O sea, te hace mucho más sensible. Y yo te decía en qué cambia la vida ser madre o ser padre, ese empoderamiento, pero Dani, ¿en qué cambia la actitud ante la vida perder un hijo? Se ve, cuando ya eres padre o eres madre, ves la vida de otra manera, pero cuando pierdes un hijo, ¿ves la vida de otra manera? Existe el peligro de relativizar los otros sufrimientos.
porque yo creo que no hay sufrimiento mayor que la pérdida de un hijo, una hija, bueno. Pero sí te sensibiliza, por ejemplo, en el caso de, ¿no?, de la guerra ahora, Israel y en Gaza, y pues cuando ves tanta muerte infantil, ¿no?, tantos niños muertos, ¿no?, detrás siempre hay una madre y un padre, ¿no? O sea, antes y piensas en la ausencia de ese hijo de repente, ¿no? Tu vida es el lunes puede ser, como fue mi caso, yo era un padre con 2 hijos, ¿no? Y el viernes mi hijo pequeño estaba muerto, ¿no? Es como si te cortaran, si te amputaran una parte de ti. Del alma, además. Porque yo Sí. recuerdo que cuando murió tu padre, que como somos muy amigos, también estuve allí en Vallvidrera aquella mañana horrible que había llegado hacía unas horas la noticia. Tú me decías, éramos muy jóvenes entonces, o jóvenes, Sí, sí. me decías, es que siento que me han arrancado un brazo o me falta algo, ¿no? Pero cuando murió Marc, que también estuve allí, sentí que te habían arrancado el corazón, ¿no? Casi. Es como si te vacían por dentro. Es como... Estás como dopado. Sensación de irrealidad. No crees que eso haya pasado, sí. Pero como fueron 4 días donde fuiste viendo, ¿no?, la desmejora de tu hijo, ¿no? Porque todo va muy rápido a veces. Y cuando sí, es un, va muy rápido, pero esos un 4 virus días fueron hospitalario. seguramente sí, una bacteria fue. Una bacteria, perdona. Una bacteria de UCI. Esos 4 días fueron los más largos de mi vida. Y la noche antes de la muerte del niño fue la noche más oscura de mi vida. Yo recuerdo en un momento que estábamos en la sala de espera y que tú me echaste de alguna manera, dijiste, tenías que quedarte solo. Era, creo, cuando tuviste como la conciencia de que aquello estaba yendo muy mal. Sí, te dije, necesito estar solo, algo va mal, sí. Y no me habían dicho nada. Sí, pero hubo algo en tu cara Sí. que era como el darte cuenta, ¿no? Aquel clic que te das cuenta. Ayer mismo, Dani, yo te pedí si podía darle tu contacto a un señor que me escribió a través de un mensaje directo, un señor a quien no conozco, y me pedía tu contacto porque había leído muchas cosas sobre ti, creo que había leído el libro, y me explicaba que había fallecido su hija pequeñita hacía muy pocos días y que necesitaba hablar contigo. Hay un lenguaje en el que solo os podéis comunicar las personas que habéis sufrido la pérdida de un hijo. Yo creo que cada duelo es personal, intransferible, porque, bueno, cada uno vive es como es, ¿no? Pero el de un hijo sí, es otra cosa. Sí, yo no trato con el precio de la muerte de dar soluciones ni de ayudar. Yo lo que cuento es la historia de un niño y cómo se ve la ausencia, ¿no?, de este hijo. Pero, por supuesto, yo, si puedo ayudar a quien necesite, yo estoy ahí para echar un cable. Has dicho, cada duelo es diferente, pero ¿qué es en realidad el duelo? ¿Es un tiempo? ¿Es un estado ya al que se pasa? Porque tú vas perdiendo seres queridos. Yo también acabo de perder a mi padre. ¿Y cuánto tiempo queda ya una ausencia en tu vida, ¿no? Yo recuerdo, en tu caso, que un día me decías, y entiendo que era una fase distinta de tu proceso, tengo la sensación de que pasaste de una ausencia absoluta, de un desgarro por la ausencia, a sentir a tu hijo dentro de ti y a sentir que te acompañaba allí donde ibas, ¿no? Sí, me acompaña. Yo viajo donde puedo, cuando puedo, y siempre viajo para enseñarle el mundo a mi hija ausente. Escribiste una carta muy bonita, un texto que publicó La Vanguardia pocos días después del fallecimiento de Marc. Me he apuntado aquí el principio, quería recordarlo. Decías, la mañana que moriste sentí que yo moría. Los recuerdos llegan ligeros como las frágiles hojas de una primavera envejecida. Si pudiera detener el tiempo, te arrullaría entre mis brazos y te daría hasta el último latido de mi corazón. Pero no es posible. La vida es una ruleta y nosotros danzamos al azar como las 6 caras de un dado lanzado por una mano temblorosa. Es un poco esto, ¿no? Sí. Esa sensación de que
De que tú no controlas, ¿no? Sí, es sensación de lo que te decía, es sensación del absurdo, ¿no? De la vida, es aquello de cómo vamos a planificar el tiempo, si en el fondo es el tiempo que nos controla, ¿no? Mi psicólogo tiene una frase que me encanta, que es: cuéntale tus planes a Dios para que se ría un rato, ¿no? Pues es un poco esto. ¿Tú te volviste más espiritual? Yo tengo la impresión de que sí, pero tú no eres una persona creyente, pero sí te has vuelto más espiritual, ¿no? Sí. Y necesitas esos ritos. Necesito muchos ritos, sí. Como por ejemplo las velas. Las velas, donde voy. Por ejemplo, hago una cosa que parece absurda, pero yo le compro un regalo de Navidad a mi hijo, siempre. Se lo dejo allí y por la mañana subo y creo, ¿y si ha desaparecido? No desaparece, evidentemente, pero es un rito que a mí me gusta y que me ayuda. Y como encender velas o visitar lugares que para mí espiritualmente me ayudan a seguir viviendo. ¿El paso del tiempo alivia algo o no es aliviar? Es otra cosa, ¿no? Bueno, la ausencia... Te da miedo el paso del tiempo, porque yo recuerdo que al principio yo tenía la impresión de que te daba miedo que pasara tiempo, como si eso hiciera que tu ser tan querido se alejara un poco más. Bueno, asusta un poco a veces que pierdes el tacto, ¿sabes? Hasta el año yo recordaba el tacto de mi hijo, ¿no? Su voz. Y ahora tengo que recurrir a las imágenes para recordar su voz. Y el tacto, su mano, ¿no? Su mano que me gustaba. Yo cuando conducía me encantaba darle la mano, ¿no? Y él me la cogía, me la agarraba. O caminar por la calle agarrado a la mano de mi hijo es las cosas más bonitas que he hecho en mi vida. Esas muertes que ocurren, esos seres que desaparecen físicamente de nuestro lado, van marcando nuestra vida. Y en tu caso, de tu padre, de la muerte de tu padre, se acaban de cumplir 20 años. El otro día pude estar en la presentación del libro, hasta ahora desconocido, de tu padre, que acaba de publicar Navona y que se titula Los papeles de Asmussen, ¿no? Y recuerdo que me impresionó mucho. Al acabar te dije, ha estado muy bien, pero a mí lo que me ha impactado profundamente es, al acabar el acto, hubo una ovación que no finalizaba, dedicada a una persona que hace 20 años que no está. Eso es muy impactante, ¿no? Bueno, las ovaciones también, pero quien ha quitado en profundidad las ovaciones o, digamos, importancia son los políticos, ¿no? Que en el Congreso siempre se aplauden por cualquier chorrada, ¿no? Yo creo que deberíamos respetarlas más, las ovaciones, y dejarlas para cuando toca. Y en ese acto yo creo que la ovación estuvo bien y a la altura del personaje que se homenajeaba. Era muy sentida, tenías la impresión, o sea, impactaba y te ponía la piel de gallina un poco aquella ovación. Tú has dicho alguna vez que eres el representante de tu padre en la tierra porque gestionas la obra. Yo soy como literaria. Soy como aquel señor el vendedor de enciclopedias, que venía a casa y te decía, ¿tiene el último tomo de la Larousse? Pues o la enciclopedia catalana, pues yo soy un poco eso, sí. Bueno, y fue una enorme sorpresa que apareciera una obra que no esperabais. Trato de mantener viva su memoria, porque creo que merece que su memoria se mantenga viva. Y evidentemente tengo la ayuda de un editor fantástico, una editorial fantástica como es Navona. Yo te recordaba ese aplauso, pero para hablar de Marc en realidad, porque es muy difícil que dentro de 20 años Marc reciba esa misma ovación. Ahí está el sentido del libro un poco, ¿no? Poner luz sobre un ser luminoso. Sí. Y pensar también en todos aquellos seres luminosos de quien nadie habla, ¿no? Porque sí. Yo muchas veces, yo te decía al principio del libro, la primera vez que lo leí, porque lo leí varias veces, te decía que eras un privilegiado por el hecho de poder expresar tan bien, de una manera literaria, poder poner palabras a algo que está en el alma y que cuesta muchísimo de explicar. Y yo te decía, este libro sirve también para otros padres y madres que no tienen esa capacidad de articular
de una manera tan bien escrita ese dolor o eso que habéis vivido, ¿no? Bueno, escribir es... si se me da bien o no, eso lo tiene que decir el lector. El punto es que es mi manera de dar luz a un ser que seguramente, como tantos, no merece salir en una enciclopedia, pero que fue un ser que dio luz a toda la gente que le conoció y era un ser fantástico. No por ser, o sea, no soy el típico padre que dice, no, es que mi hijo con 1 año ya toca Mozart con el violonchelo y tal, no, o el violín. No, es que realmente Mark era un ser y quien quiera conocerle, pues tiene el libro para... Y yo doy fe de que lo era, porque era una persona que alegraba la vida a todas las personas que lo conocían y que tenía un magnetismo y sobre todo una bondad. Yo no he conocido niño con cero capricho como era Mark, Cero. ¿no? No era para nada. Tuve que enseñarle el significado de entrar a una tienda de juguetes. Porque no quería nada. No. Estaba allí pensando, ¿y aquí qué hacemos? Le dije, aquí pues puedes elegir el juguete que quieras. Pero bueno, yo lo he hecho el homenaje a mi hijo o el intento de darle la importancia que tenía, lo he hecho a través de la literatura. A otra gente que sabe construir casas, pues igual le construye un altar, ¿no? Cada uno tiene su manera de homenajear a la persona que sí. Ausente. Antes hablabas de estas guerras, ¿no? Y de tantos niños muertos, estos días sobre todo. Y eso te hace pensar, ¿no? Mark era un niño que tuvo que luchar por un tema de salud y vivir a contracorriente, pero que tenía una pureza que tienen los niños, ¿no? Parece mentira que haya tan poco respeto, ¿no? Cuando hablamos de abusos a niños, cuando hablamos de la guerra y las muertes de niños. Los niños son algo sagrado de alguna manera, ¿no? Yo te decía que Mark no era caprichoso, pero en general en los niños hay una pureza. Sí, a los niños les hacemos, ¿no? Deberían ser sagrados. Los hacemos caprichosos. De alguna forma les obligamos a entrar en una rueda, ¿no? Y ellos pues entran y poco a poco van construyendo su personalidad, pero los niños son mucho más fuertes que los adultos. Son capaces de aguantar el calor, el frío. El comer como comía Mark, ¿cómo era? Comía. Tú que amas la gastronomía y que tuviste un gran maestro, porque en tu casa ¿quién cocinaba siempre? Hubo un reparto de funciones entre tu padre y tu madre, sí. y ¿quién cocinaba? En ¿Era mi casa Manolo? cocinan en general los hombres. Mi hijo mayor, Daniel, empieza a tener interés por la cocina y tiene mucha imaginación. Es capaz de imaginar sabores antes de ponerse a preparar la receta. Tiene criterio. Sí, sí, sí. ¿Cómo era tu relación con la comida en el caso de Mark? Porque, claro, bueno, no hemos contado las enfermedades, si quieres contarlo de una manera muy... No, yo creo que están... pero ejemplo, una de las enfermedades, me refiero a que le suponía un problema a la hora de la dilución, ¿no? Sí, porque tuvo... La enfermedad que en teoría era más fácil de curar, son enfermedades crónicas, pero digamos de poder convivir con ella con más naturalidad era la de Hirschsprung, y por una operación muy mal hecha y muy mal comunicada, ¿no? Esas medias verdades terribles, pues le convirtió en una persona, pues un esclavo de la comida, del hecho, una cosa tan simple como la ida al baño, ¿no? Le cortaron el esfínter y ahí tuvimos el gran problema. Pero él también tenía que dormir conectado, sí, y entonces sí, eso hacía sí. que no pudiera masticar, que no sí, pudiera... no, pero el masticar fue por consecuencia. Digamos, los 2 primeros años de un niño son fundamentales para su desarrollo futuro, ¿no? Incluso la deglución y todas estas cosas son fundamentales. Y Mark, pues por circunstancias, pues no tuvo el aprendizaje que debería haber tenido porque se pasó la mayor parte del tiempo en el hospital. Mark era alérgico a la proteína de leche de vaca, por lo cual tenías que ir con mucho cuidado con los alimentos porque esa proteína está en muchos alimentos aunque tú no lo sepas.
Él decía, no puedo comer esto porque me puedo morir. Claro. Porque sí, me sí. moriré. No, lo decía. Recuerdo en el Crespo, El supermercado, Nuria, ¿no? sí, en el supermercado de Vallvidrera, Nuria le quería dar un caramelo y decía, no, que me puedo morir. No, que me muero. Y claro, dejaba un poco a la gente le dejaba un poco como aturdida ante, uy, qué niño, ¿no? Qué cosa más rara. Pero era curioso, sí, pero sí su madre tuvo mucho empeño en que Marc desarrollara gustos, ¿no? A la hora de... Marc, por ejemplo, como no podía masticar o tenía que aprender a masticar, digamos, el año, ¿no? Al año siguiente de lo que fue su muerte, ¿no? Habría sido un año muy importante porque habría aprendido a masticar. Era el siguiente paso, digamos. Sí, el siguiente paso. El habla ya, digamos, ya estaba, habíamos entrado ya a una recta, ¿no? A velocidad crucero, lo cual iba bien. Pero el tema de la comida, pues bueno, ser alérgico a la proteína de leche de vaca es muy complejo, es muy difícil porque le tienes que dar productos como derivados de la soja o, ¿no? O productos de veganos. Y después, claro, tenías que prepararle papillas porque él lo masticaba. Entonces tratábamos de encontrarle sabores que a él, digamos, pues le dieran cierto placer a la hora de comer, ¿no? Que no convirtieran la comida en una rutina espantosa. Y recuerdo como buen nieto de su abuelo que le encantaba el bacalao. Bacalao con calabaza o bacalao con patata o bacalao, no sé, le encantaba. Y tenía ilusión de comer sandía, era una de sus Sí, porque había visto a su padre devorar sandías y su sueño era, pues, el día que pudiera masticar, poder comer la sandía como la comía yo. Creo que un día compró unas cuantas en el supermercado. Hoy sí, fue muy divertido porque su mundo era... Recuerdo, tenía 4 años así, y yo fui a comprar a un supermercado y estaba en la frutería y agarré una sandía y la metí en todo el cesto, ¿no? Y mientras pues fui eligiendo otras frutas. Y cuando me di cuenta, me doy la vuelta y le veo cargando una sandía que era más pesada que él para meterla en el carrito, y cuando miro el carrito estaba llena de sandía. Estas cosas que tenías de ser tan fantástico. Yo le decía, es que eres un marciano. Eres como el Principito, ¿no? Eres como el Principito de Saint-Exupéry. Tú has hablado a veces de las enfermedades raras. Dices que se llaman así porque no hay dinero para... Sí, porque son para raras estudiarlas y o más raras serán porque seguro que hay muchos más casos de ondine de los que se dicen. Lo que pasa es que hay pocos hospitales preparados para diagnosticarlos. Y después, claro, cuanto menos pasta da una enfermedad, menos investigación se dedica. Es así. Así es el mundo. Porque hay tantísimas personas que todavía no han conseguido un diagnóstico de enfermedades raras que es tremendo. Yo estoy convencido de que Marc hubiera nacido en otro hospital, no hubiera sobrevivido. Nació en Sant Joan de Déu porque ahí habían tenido casos de ondine y supieron de qué iba. Pero Exacto. supongo que muchas veces lo de las muertes súbitas de los niños, en el fondo, no dejan de ser un síndrome de ondine como una casa. Es verdad, es verdad. La cocina como cultura, algo que tu padre reivindicó mucho y que en este mundo frívolo que vivimos a veces, ¿no? Tú escribías un artículo recientemente sobre esa frivolidad a veces en el mundo mismo de la gastronomía, ¿no? Necesitamos más que nunca reivindicar esa gastronomía como parte de nuestra cultura. ¿Se está perdiendo eso? Bueno, pasan los años. Toda la nueva gastronomía de los 90, ¿no? De movimiento de la cocina tecnoemocional, pues ya forma parte de nuestra cultura. El tiempo le ha dado el peso natural, ¿no? El peso de la tradición ya casi, ¿no? La cocina de Adrià es ya tradición, como lo fue pues la cocina de los 80 o la cocina, ¿no? Pero yo creo que sí, es importante reivindicar la memoria de la cocina, ¿no? Los platos porque vivíamos en un mundo en el general cocinaban las mujeres en casa, los preparaban nuestras abuelas, ¿no? Hay que reivindicar el hecho de poder ir por Barcelona o por cualquier ciudad de España y encontrar los platos que forman parte de la cultura del lugar, ¿no?
porque eso es memoria, eso es cultura. Y parte de esa cultura gastronómica o parte de esos placeres de la gastronomía es el vino y es el alcohol que tú ya has citado al principio, que tú no puedes ni oler porque tienes un problema de adicciones que trataste, como hemos dicho al principio. Yo aquí debo decir que como amiga me sorprendo de mí misma por el hecho de haber tardado tanto en darme cuenta de que un amigo del alma tenía un problema tan gordo como el que tenías. Te lo pregunto porque yo lo he vivido en mi piel y supongo que es algo que ocurre mucho, ¿no? Porque es tan íntimo. O sea, la parte más dramática de las drogodependencias, de las adicciones, es el solitario, ¿no? Sí, al final sí, porque estás tan avergonzado de ti mismo, sientes tanto asco de ti, que hasta el punto que yo convertí mi casa en un fortín. A veces no encendía luz para que no supieran que yo estaba dentro. Estuve 8 meses sin mirarme el espejo, del asco que me daba ese ser, ¿no? Esa derrota personal, ¿no? Que se hundía. Pero por otra parte tenía la responsabilidad de ser un buen padre para mi hijo mayor y mi hijo pequeño, ¿no? Entonces ahí hay una lucha titánica de no dejarte caer, ¿no? Y bueno, siempre necesitas una ayuda, como fue tu caso, ¿no? O el de mi madre, ¿no? Para entrar en un centro de adicción. Pero sobre todo necesitas luz. Y yo creo que la luz fue Marc. Tú también necesitaste... Mucha gente puede decir, claro, ¿cómo no vas a beber o caer en la adicción? Sí, tienes una vida, ¿no? Tienes esa situación personal, ¿no? Del hijo enfermo. Pero la adicción es una enfermedad que se aprovecha de los males que te rodean. Para mi adicción, tener un hijo enfermo era un chollo. Era la excusa, el pretexto. Perfecto, hombre. ¿Cómo no vas a beber? ¿Cómo vas a meterte eso si tienes un hijo en una situación así tan compleja? Si yo tardé tanto en darme cuenta, cosa que me da una rabia tremenda, tú tardaste mucho en darte cuenta de que lo tuyo era... Porque uno lo sabe siempre, o ¿cómo es? Esto no te lo he preguntado nunca, pero no sé cuándo te diste cuenta de que eras un adicto. No, no adicto. ¿Te acuerdas cuando me acompañaste me acompañaste a aquella oficina de Hipócrates en Barcelona? Y ella me dijo, Sí. me hizo unas cuantas preguntas y me dijo, bueno, pues, como sabes, eres un alcohólico. Sí, pero que yo pensé, ¿qué me está diciendo? ¿No? Porque yo pensaba que lo que tenía era ansiedad y lo que tenía era O sea, que no lo sabías ni tú en realidad, yo sabía ¿no? que me estaba muriendo. Pero yo recuerdo que te preguntaba cosas que yo pensaba, ¿pero qué dice? Por ejemplo, si te levantabas a medianoche para beber, y yo pensaba que dirías que no. Sí, y dijiste claro. sí. O sea, respondiste a todo que sí, ¿no? Sí, claro, eres un adicto de manual. Exactamente. Luego, cuando llegas al centro, yo tuve también el privilegio de poder asistir a las reuniones de familia. Sí. Me aceptaron como si fuera familia. Es que eres. Gracias. Y siempre te da la impresión, cuando escuchas historias tremendas, muy enriquecedor por otra parte, porque la gente se desnuda absolutamente y gente maravillosa pero con unos problemas tremendos, siempre piensas que el tuyo, en este caso tu amigo, no está tan mal como los otros. Ya. Eso es un primer paso también de manual, ¿eh? Es un primer paso. Si uno entra allí y piensa, pues yo no estoy tan mal como este, ¿no? Y siempre empieza con cositas pequeñas, ¿no? Pues una cervecita, un vinito, y al final acaba siendo, bueno, pues cocaína, alcohol, has acabado bebiendo vinagre porque no tenías alcohol en casa. Es demencial. Tu mente no existe, estás perdido, no es como si tuvieras la mente, te lo hubieran borrado. Y está bien lo del centro porque se hacen terapias de grupo y a lo largo de 7 horas al día. Y son terapias muy salvajes en el cual nadie se calla. Y está bien porque a mí me ayuda a descubrir que yo había sido un adicto, había sido un adicto en la manera de vivir desde muy niño, ¿no? Como
esa cosa de o el todo o la nada, ¿no? Nunca hay término medio, ¿no? Y ahí pues aprendí pues a eso, a ser, ¿no? A estructurar el día, ¿no? Como decías tú, ser muy metódico en cosas y a darme cuenta, a hacer un repaso de mi vida diciendo, bueno, ha sido un adicto en el tema amoroso, ha sido un adicto en el tema del alcohol, ha sido un adicto vital. O sea, en el fondo tu enfermedad es la adicción y el alcohol o la cocaína, pues las utilizas para poder alimentar tu adicción. Y si eres adicto, pero eliminas esa parte de lo tóxico de alguna manera, pero tu mentalidad en el amor, tu mentalidad en todos los otros ámbitos de la vida sigue siendo de adicto, ¿no? Pero te han dado unas pautas de conducta. Que has de aplicar en todos los ámbitos de tu vida. Sí, hay mucha reflexión y te das cuenta que tu vida ha sido un desastre tal como ha ido antes de que ingresaras en el centro, ¿no? Entonces, evidentemente soy súper apasionado, seguramente tengo un punto excesivo de romántico. Sí, pero cuando te enfadas mucho también. Tengo un pronto muy fuerte. Por eso somos amigos y porque es mejor no tenerte de enemigo. Exacto. Por eso salí de Twitter, porque no sabía contar hasta 10 y es absurdo. No, en esencia soy la misma persona, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay cosas que ya no me importan, como es la gloria, el reconocimiento, me da igual. ¿Te importaban antes? Bueno, supongo que ese punto, ¿no? De ser hijo de, entonces intentar encontrar tu lugar y que ahora es que escribo lo que quiero, me gustaría vender más, como todo escritor. O sea, no voy a decir que no escribo para que me lean, sí, yo escribo para que me lean, porque es fundamental, básicamente, porque cuando estás escribiendo un libro, si no piensas en que alguien va a leer eso, es un ejercicio absurdo. Hay un punto de egocentrismo ahí. Pero vivo más tranquilo, hasta el punto que soy el representante de la tierra de mi padre y soy vendedor de enciclopedias montalbanianas. Yo recuerdo algunas de las personas que tuve la suerte de conocer en aquel centro. Recuerdo que ahora de repente me he acordado de un chico muy joven al que introdujiste en la literatura y creo que se quiso tatuar una frase de algún libro de tu padre, ¿no? ¿O qué pasó? Sí, no recuerdo qué frase era, pero yo lo llamaba el chiquitín. Porque tenía 21 años. Creo que se llamaba Alex. Alex, sí. Se llama. Se llama. El tío ha encazado su vida, ha acabado los estudios, está fantástico. Es un tío, es de Madrid y de vez en cuando hablo con él y sigue siendo el chiquitín y era un diamante en bruto ese chico. Alucinó cuando descubrió libros, ¿no? Sí, había algunos que le decía, tienes que leerte este, se lo leía y me reñía. Uy, es que me has dado un libro muy complicado, no sé qué. Decía, bueno, tranquilo, poco a poco. Y me dijo el otro día que no estaba leyendo tanto, pero bueno, digamos que tuvo bien. Hubo quien salió adelante, hubo quien no salió adelante. Yo cuando algunas personas me decían, Daniel está en riesgo total porque es demasiado reciente el tratamiento, yo siempre pensé que yo no tenía miedo de una recaída porque sabía que Mark era un anclaje tremendo y era el motivo para no recaer. O sea, Mark era el ejemplo a seguir. Y por eso es la tranquilidad de saber que no se piensa en una recaída, porque Mark es demasiado fuerte, la presencia de Mark, sí, ¿no? Como para recaer. Ahora, ¿no? Mucha gente pensaba que yo recaería. A esto me refiero. Sí. Pero... Yo decía, por Mark no. Por Mark no, quiero tener una vida en la cual mi hijo y mis hijos se sientan orgullosos. Orgullo es una palabra que detesto. Pues que, no sé, que estén en paz con su padre. En paz con su padre, sí, exacto. ¿Hay algo que tuvierais en común? Yo he recordado ahora aquel chico Alex, pero me acuerdo de muchos otros. Algunos salieron adelante, otros no. Pero después de tantas horas y tantas horas,
de compartir conversaciones, porque al final, además, me doy cuenta que en la vida de casi todo se sale con ayuda de los demás. Tú has hablado del psicólogo, pero con la ayuda del grupo, y ocurre en muchos otros ámbitos de la vida, ¿no? Pero hay algo que tuvierais en común, que tú pienses que las personas con adicción, los demás no lo saben, pero que es muy vuestro y que compartís, de vuestra personalidad o de vuestra manera de vivir. Sí, yo creo que en el fondo somos gente que nos... muy sensibles a la realidad. Tanto que buscamos... ¿Te refieres a fragilidad? ¿Sois personas frágiles? Frágiles, y seguramente que nos duele mucho la realidad, entonces tratamos de refugiarnos, y no quiero decir que sea mi caso, pero encontré gente que de una inteligencia descomunal allí. Pensabas, ¿cómo puede ser tan inteligente y haber caído, ¿no?, en el mundo de la adicción, en las drogas? Y yo creo que porque se vio superada, su inteligencia no acabó de asimilar esa realidad. ¿Cuál fue el momento más duro allí dentro? El más duro fue cuando tenía que asistir a un juicio, y por la manera de funcionar el centro, pues creía que no podría ir, y mi vida con Marc se iba al traste. Tú pusiste como condición para entrar en el centro una sola, que era hablar todos los días, a última hora del día con Marc, ¿no? A las 9 de la noche, sí, hablar con Marc, y que estuviera yo presente, escuchar su voz. Y bueno, entonces no hablaba mucho, pero... ¿Te castigó por la ausencia? No me castigó, pero sí que estaba un poco enfadado, porque en Navidad, que yo estaba en el centro, veía muchos padres y con los niños, y entonces la ausencia del padre le dejaba un poco desorientado. Pero recuerdo cuando pude por fin asistir a Madrid a ese juicio, y fue a ver a Marc. Recuerdo cuando abrí la puerta y me vio después de 2 meses. Fue un regalo para mí, fue el mejor regalo de Navidad. Dani, yo te quería preguntar, si no fuéramos muy amigos no me atrevería a preguntártelo, pero con las situaciones que has vivido, todo lo que hemos hablado y las muertes, ¿tú sientes que si ahora, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando comentábamos lo del coche? Si hubiera ocurrido lo del coche y nos morimos ahí los dos en la carretera, ¿crees que tu vida ha sido feliz? No. No, ha habido momentos muy felices, pero es que la felicidad yo siempre le decía a mi terapeuta del centro, es que es la felicidad, yo quiero la felicidad, y me decía, esta felicidad es que está casi sobrevalorado, ¿no? He sido momentos muy feliz y otros momentos muy desgraciado, y yo creo que lo que está bien es vivir en paz con lo mismo, y yo no he vivido en paz conmigo mismo. Ahora sí, que en este momento de mi vida, que tengo una relación sentimental fantástica con una sumiller, que esto manda narices para un adicto. Sí, con Mary Falgueras, que es un regalo para mí. Un regalo, una persona tiene una... No sé, es una persona que sabe amar, y esto me encanta. Y en estos momentos de mi vida, pues tengo el hijo mayor, que más o menos creo que está encauzado, y me falta el hijo pequeño, ¿no? Pero intento vivir en paz. Y tengo mis momentos felices, mis momentos tristes, y como todo el mundo. Como ¿no? todo el mundo. La vida tiene vida muchas es partes. Hay quien diga que siempre está feliz, miente. Porque es que en el fondo eso es el juego, ¿no? Para estar feliz tienes que pasar momentos de tristeza. Si no, ¿cómo valoras la felicidad? El otro día alguien me decía, una cocinera precisamente, de muy lejos, me decía que no era momento para traer hijos al mundo por lo jodido que está el mundo. Uh-huh. Pero claro, esto es muy relativo. ¿Cómo lo ves tú? No sé, mi madre nació en el año 40 con mis abuelos exiliados en Francia y con los nazis allí. No sé,
yo creo que una situación peor que esa. La vida O sea, continúa a pesar la de vida las guerras, la vida continúa a pesar de las crisis. Sí, el mundo, ¿no?, sigue girando. Lo que pasa siempre eso, el mundo, eso que dicen, llevamos al mundo hasta, ¿no?, la situación la climática, ¿no? El mundo se va al traste. Se va al traste es la humanidad, es la gente. Si desaparecemos, el mundo seguirá tan feliz, incluso más feliz sin nosotros, porque volverán a salir las plantas, volverán a recuperarse, ¿no?, No el somos aire. no somos tanto, ¿no? Somos nada, somos una mota de polvo en el universo, o incluso ni eso. El mundo seguirá sin nosotros y seguramente más feliz. Por lo tanto, aquello que me encanta es menos lobos, Caperucita, que me encanta esta frase. Pues con eso me quedo. Menos lobos, Caperucita. Eso. Muchas gracias, Dani. A ti.